Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenos compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, domingo 6 de junio. Y a estas horas podemos ver que el precio de Bitcoin no ha roto, como yo les estuve comentando en mi último video del día jueves, el mínimo por debajo de los $29.200. Prácticamente lo que tuvimos fue una mecha práctica, se podría decir que para liquidar posiciones, y actualmente no se ha formado absolutamente ningún tipo de movimiento que pueda darnos alguna pista interesante. Lo único que podemos decir, como siempre, es que durante los fines de semana el precio de Bitcoin nunca tiende a tener algún tipo de movimiento significativo. Siempre los movimientos realmente importantes ocurren ya sea por las noticias que podemos ver por investing.com o por algún tipo de volatilidad de alguno de los mercados a la hora de la apertura o del cierre. Por lo que podemos ver justamente esta sucesión de velas en este gráfico de 4 horas en donde no vamos absolutamente a ninguna parte. Ahora bien, viendo lo que son los indicadores, podemos ver que estamos en una pauta de agotamiento del movimiento bajista sin ningún tipo de tendencia, que es la línea amarilla, el ADX, un indicador de tendencia, y justamente en ese mismo orden de ideas no podríamos tener absolutamente ninguna pista de un movimiento tendencial en ninguna dirección todavía. Pero sí podemos comenzar a especular qué es lo que va a ocurrir a partir de esta semana, que no es cualquier semana. Esta semana, primero voy a comenzar comentándoselo, no tenemos prácticamente ningún tipo de noticia realmente significativa, sino hasta el día viernes. El día viernes vamos a tener el dato del IPC en los Estados Unidos y ahí es en donde realmente vamos a encontrar un movimiento realmente importante, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de cómo termine resultando ese dato. Pero de resto, a nivel de noticias del mercado amplio, no vamos a tener ningún tipo de argumento para pensar que podemos subir o bajar o siquiera tener volatilidad por algún tipo de noticia. Por lo menos desde el día lunes hasta el día jueves. Lo único, pero ya esto no es a nivel de mercado, sino a nivel de justamente interno de las criptomonedas, es que el día lunes vamos a enterarnos cuál es la evolución de lo que viene siendo el próximo paso en la evolución de Ethereum para el paso a volverse Proof of Stake. El día lunes, con la apertura de Wall Street, lo más probable es que estemos viendo bastante volatilidad en el precio de las criptomonedas, dada el resultado de esas noticias. Se puede decir, y lo que se tiene especulado es que a partir del mes de agosto ya van a dar una fecha totalmente certera sobre cuál va a ser la evolución de Ethereum para ese paso. Y de hacerlo, eso puede ser bastante positivo para el precio de Ethereum, no necesariamente para el resto de las criptomonedas, aunque sí para todas las monedas dentro de su red, pero eso de todas maneras está por verse. Justamente con el análisis técnico, recuerden que el precio lo descuenta todo por anticipado, no pareciera que fuera a ser un movimiento muy importante alcista si estamos en uno de los últimos soportes en el precio de Ethereum. Pero ya vamos a ir para allá. Solo quería ir dejando claro que tenemos una noticia importante el lunes con Ethereum y el día viernes de la inflación. De resto, no tenemos absolutamente nada más importante que descontar a nivel de noticias. Lo otro más importante que tenemos que tener en cuenta es que cualquier movimiento tendencial que vayamos a tener, y voy a irme al gráfico semanal para explicárselo, es que no va a poder ser muy eficiente, porque la próxima semana, y desde este momento se los quiero ir anticipando, tenemos lo que es conocido como la cuádruple hora bruja. Es decir, tenemos vencimiento trimestral de derivados y vencimiento mensual de las opciones en el SP 500. De manera que la mayoría de los movimientos que se habían estado anticipando, ya sea para apertura de cortos o de largos, van a ser posiciones que se tienen que cerrar para el día viernes de la semana de arriba. Por lo que muy probablemente todos los que ya se habían anticipado a cualquier tipo de evento importante a nivel de noticias para este mes, van a cerrar sus posiciones al estar en ganancias y no van a aperturar posiciones nuevas. Y en esa ausencia de volumen, lo más probable es que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, como desde el último trimestre, y podríamos decir exactamente, aquí estamos en marzo, lo que hemos hecho es caer. Igual les recuerdo que el SP 500 también tiene 7 semanas cayendo, vamos a verlo rápidamente. Eh, Después de todas las caídas que se han estado viendo precisamente desde esta semana, en donde la Inel Reinhardt nos dijo que a partir de junio iban a comenzar la reducción de balance sí o sí,
y que la prioridad para la Fed no iba a ser rescatar los mercados, sino hay que acabar con la inflación, hemos tenido todas estas semanas de caída. Ahora bien, todos los que justamente en marzo abrieron posiciones trimestrales para su venta a la baja, tienen que tomar beneficios eventualmente y no tienen para hacerlo mucho más, sino hasta el viernes de la semana de arriba. Por lo que el precio no tiene, en el caso del S&P 500, una posibilidad de caer por debajo de los mínimos de los 3.800. Todas las caídas van a ser posiciones de corto cerradas, por lo que van a ser un muy fuerte soporte para que el precio del S&P 500 no caiga. Ahora, del mismo modo, entonces lo que podríamos especular son movimientos al alza. Incluso en el S&P 500 ya podemos ver en el gráfico semanal que se está anticipando con el agotamiento del movimiento bajista en el indicador de momento y pues aún no tenemos la finalización de la tendencia en línea amarilla, pero no podríamos descartar ya que al menos las probabilidades de tocar nuevos mínimos en el S&P 500 está descartado. Y como vemos que hay una correlación tan fuerte entre el S&P 500 y el Bitcoin, lo más probable es que podamos especular un movimiento alcista para las criptomonedas durante esta semana y una parte de la próxima, precisamente porque las caídas van a ser posiciones de cierre de cortos que van a finalizar y no van a permitir que el precio continúe cayendo. Y no se van a aperturar nuevas posiciones a la baja, aún teniendo cualquier tipo de interpretación por lo que sea que ocurra, porque no tienen tiempo para dejarlas correr porque su vencimiento, como mucho, es hasta el viernes de la semana de arriba. Eso es una clave importantísima que ningún operador debería descartar en este momento. Es decir, no hay un gran riesgo a la baja, más bien hay un riesgo si intentas tomar posiciones a la baja en estos momentos, teniendo en cuenta precisamente que el S&P 500 no tiene tantas posibilidades de recorrido a la baja, al menos hasta el viernes de la semana de arriba. De todas maneras, el precio es el que manda. Y ahora sí vamos a regresarnos a lo que es el análisis técnico. Los puntos clave que podemos observar para descartar esta hipótesis que estoy manejando, ya que esas opciones solamente se manejan para el S&P 500 y las criptomonedas, si pudieran ser el pájaro en la mina que se anticipa a los movimientos, una caída con un cierre por debajo de lo que son entre los $28.300 y ya para salir corriendo los $27.500, un cierre por debajo diario en ese punto estaría condenando a que esta zona de acumulación, que podría llamarse acumulación porque está en la parte de abajo, porque también podríamos llamarla distribución, solamente lo sabremos una vez rompa en una dirección. Si rompiera a la baja, probablemente vamos a entonces pensar que vamos a tener un movimiento bastante fuerte de caída. Fíjense, el precio que ha tenido las criptomonedas durante este mes ha sido la culminación de un hombro cabeza a hombro que yo estuve comentando con ustedes desde hace muchísimo tiempo. Un amable escuchante fue el que me lo recordó. Yo me cansé en febrero de decirles qué era lo que estaba pasando con el precio de las criptomonedas. Yo les dije que en mi opinión, y podía estar perfectamente equivocado, pero era mi opinión, esto era un hombro cabeza a hombro. Este hombro derecho me causaba un poco de intriga, pero yo lo interpretaba de esa manera y no me equivoqué. Justamente esta directriz que terminó siendo el soporte durante esta zona que podría haberse llamado acumulación y terminó siendo distribución. Ahora terminó cerrando a la baja para completar el movimiento bajista de este movimiento original. Justamente a partir del movimiento, aún no hemos alcanzado el objetivo, pero ya estamos muy cerca del trayecto. Justamente aproximadamente hasta los $20.000. Es más, si lo dibujamos un poco mejor, se puede visualizar un poco mejor, pero es exactamente este el trayecto que se dibuja desde el momento en que se perdieron los $40.000 a la baja en este gráfico semanal. Por lo que pensar que estas son las mejores zonas de acumulación para el mediano plazo, pensando que estamos en el gráfico semanal, no me lo parece. Además, estamos viendo la nueva formación de un nuevo valle rojo y la pendiente positiva para el ADX, el indicador de tendencia, por lo que la tendencia en este gráfico todavía sigue siendo bajista. En otras palabras, un movimiento alcista no puede ser lo suficientemente sólido a menos de que rompa resistencias por la parte de arriba y consolide de manera de agotar nuevamente hasta su punto cero y tal vez comenzar un nuevo valle verde que nos puede llevar a un buen trimestre. Pero viendo que lo que está ocurriendo esto no me augura nada positivo para el precio de las criptomonedas.
Es más, en el pasado ya esto ha ocurrido. Fíjense, en el gráfico mensual yo quiero mostrarles algo bastante interesante, pero este es el gráfico de los futuros. Tengo que irme al gráfico del spot de Bitcoin. No, ya va, este no es. Donde tengo aquí es este. Muy bien. En el pasado ha ocurrido anteriormente. Es en el semanal. Cuando se forman dos valles consecutivos es bastante negativo porque normalmente se tienden a perder los soportes que uno consideraba imposibles de perder. Este ha sido el halving, prácticamente. ¿Se dan cuenta? Estábamos en octubre del 2020 y estábamos rompiendo al alza nuevamente durante el año los $11.000 y a partir de ahí se vino este hermoso movimiento alcista. Y vemos que se está conformando un segundo valle rojo consecutivo. Pasó lo mismo en el último halving. Fíjense, nos encontrábamos de lo más contentos cuando alcanzamos los $20.000, ¿sí? Era el momento más de mayor entusiasmo. Y luego comenzó un proceso de caída y este nuevo periodo que podríamos haber pensado que era una acumulación y que nada podía salir mal, fíjense lo que estaba pasando en el esquisi momento. En un comienzo intentó conformar un pequeño valle rojo que no llevó a ninguna parte, sin embargo ya mostraba divergencias, es decir, máximos decrecientes, y el valle nunca llegó a alcanzar ningún tipo de punto verde. Y ¡zas! Estas dos pequeñas velitas que están aquí casi no se puede visualizar, pero no fue una pequeña caída. Hablando que desde este punto hasta este punto se cayó un 48% adicional a lo que yo habíamos caído originalmente, porque justamente se había pensado que las criptomonedas no podían caer más y siempre pueden caer más. Fíjense, ya habíamos caído hasta ese punto un 60%, pero todavía nos quedaba ese último pequeño trayecto para caer un 80%. Y en aquel tiempo no estábamos pasando por una crisis como la que estamos pasando actualmente. Aunque sí estaban subiendo las tasas, los tipos de interés, la Fed no tenía no tenía ningún motivo para ser muy agresiva porque la inflación estaba bajo control. En cambio, en esta oportunidad, no importa qué tanto caigan los mercados, ellos van a dejar que no van a parar, no van a pausar las subidas. Y no las van a pausar bajo ningún motivo, por ninguna razón, solamente hasta que el SP 500 toque los $3.500 y ahí puede ser que algo ocurra, pero fíjense lo que acabo de decir, puede ser que algo ocurra. No es que van a bajar las tasas de interés a cero en una semana o que van a salir, no, no. Simplemente no hay ninguna manera de pensar que de una o de otra manera, porque ya se ha caído, no se va a caer más. Además, lo que realmente puede llevar a la Fed a intervenir en los mercados no es que el mercado caiga, es que el mercado laboral caiga. El mercado laboral cae, sí puede ser un excelente indicio de pensar que en efecto ellos van a intervenir cuanto antes. Ellos no van a tolerar el desempleo. Está entre sus mandatos solamente dos funciones. Ellos no tienen por qué alzar los mercados. Eso no está entre sus funciones. Sus funciones solamente son dos: garantizar que la inflación no suba, que ya vemos que no sirven para nada, porque miren cómo está volando. Y la segunda, y no porque esté de segunda, es menos importante, es garantizar que el empleo sea accesible para la mayoría de los ciudadanos. El pleno empleo es una cosa comunista que nada tiene que ver con la realidad. Suficiente empleo, es decir, que se mantenga debajo, el desempleo nunca puede ser menor al 4%, porque eso genera una desestabilización económica que no se puede controlar. La fórmula del 4% es un poco complicada de explicárselo, pero se resume en lo siguiente. Cuando hay pleno empleo, la inflación se vuelve insostenible, la pobreza es necesaria para poder mantener el status quo de la inflación. Es decir, eh, en un estado en donde todos tienen la capacidad de consumir, no existirían bienes suficientes para que todos puedan participar en la economía sin que la inflación se desemboque. Eso ya se descubrió hace 1000 años y eso es así. Entonces, ellos tienen que controlar que el empleo no esté muy lejos del 4% arriba. Y actualmente el desempleo se encuentra en el 8%, es un número normal para ellos, se encuentra en los niveles prepandémicos. El desempleo es la única real pista de que ahora sí la Fed nos va a salvar. Y la Fed no está ni cerca. La Fed ya no es tu amiga. Esa expresión la escuché por internet y me encantó. La Fed ya no es tu amiga. Y entonces, resumiendo nuevamente, que creo que me despisté, sí puede venir un nuevo segundo valle rojo y una caída de 50% adicional luego de la caída original. Ya pasó antes.
Así que me encantaría estar equivocado, pero ese es el escenario en donde yo me manejo. Por eso es que soy maximalista del USDT y ya estoy aburrido, quiero armar cartera, pero hasta que el precio de las criptomonedas no alcance en un punto lo suficientemente accesible, no me parecería sensato. Si estaban prestando un poquito de atención, vieron que la media de 200 periodos en la última oportunidad en el gráfico semanal hizo el soporte perfecto, es decir, la caída se terminó de sostener justo en ese punto. Actualmente no estaríamos a un 50% de caída, sino solamente un 30% adicional, desde los 30.000 hasta los 20.000, sería una caída del 30%, 33%. Ese puede ser un excelente soporte para comenzar a armar carteras, en mi opinión, es lo que yo haré. No quisiera que se tomara como, como un incentivo de inversión porque no lo es. Pero es lo primero que quisiera que tuviéramos en cuenta sobre las largas temporalidades y la nueva formación del Valle Rojo que estamos viendo, tal cual como pasó en el pasado. Entonces, pues es lo que estoy intentando resumirle, que no está fácil encontrar el mejor momento para entrar a la baja, pero es ahí el único movimiento que realmente es jugoso. No que es que esto se tiene que ir a la luna porque ya ha caído suficiente. Bueno, ya vimos lo que pasó en el último halving y la historia tiende a repetirse de alguna forma. Fíjense que la formación el proceso de agotamiento del movimiento alcista fue muy diferente al de la última vez. Aquel fue solamente un pico y se fue hasta abajo. Tras que en cambio en esta oportunidad prácticamente fue una área de distribución de Wycroft bastante interesante y actualmente donde se confirma que un área es de acumulación o de distribución, la ruptura de los máximos o de los mínimos. Y estando en la zona en donde nos encontramos, vamos a ponerlo así para que se vea. Ah, estamos exactamente en el último bastión para confirmar que era una zona de distribución para irnos a la baja, no a la alza. A la alza podría ser extremadamente positivo si rompiéramos algún tipo de resistencia significativa. Hay muchas que podríamos dibujar y en la primera que podríamos pensar para cambiar de opinión, voy a regresar al gráfico diario. Aquí en el de futuros lo tengo bien dibujado. Es esta pequeña directriz tan tonta que ni siquiera está tan lejos de los $32.700 que coincide con la media de 50 periodos. ¿Por qué? Bueno, ya sería la primera vez que nos montamos encima de una media, de una media de cercana desde el 19 de marzo. Hemos estado muy bajistas, Ninguna caída ha sido la caída buena para acumular porque se vienen cada vez peores. Entonces, montarnos encima de una resistencia para convertirle en soporte puede ser un excelente primer indicio de que las cosas buenas están por venir. Y segundo, ya no por medias móviles, sino por análisis técnico, es ver que esta directriz es rota y que se cierran dos o tres velas por encima. Me encanta que estén coincidiendo porque actualmente le van a atizar con todo a la baja y van a vender como si no hubiera un mañana en esta área. Pero de que justamente todos esos vendedores sean derrotados por los compradores y el precio consolide por encima, sería súper positivo. Y ya pasó recientemente, justamente cuando comenzamos esta área de consolidación que al menos dejó de caer. Me refiero específicamente simplemente uniendo los máximos que se habían conformado desde el máximo histórico y máximo sucesivo hasta que por fin tuvimos, fíjense qué velazo se formó justo después de ese cierre que se dio por fuera. Tuvimos esta pequeña falsa ruptura, luego regresamos a la baja un poco, lo dudamos por un momento y luego ¡zas! Un día de un 11% para montarnos nuevamente sobre aquel tiempo resistencia y habrá soporte de media de 50 periodos, la línea amarilla. ¡Qué bueno! Entonces esa es cuestión de esperar que el precio rompa sin miedo de perderme la subida ahí donde está, porque pues aquí, ahí donde está, yo no tengo ni la menor idea y nadie lo sabe si la probabilidad más alta es que lo vayamos a romper por la parte superior, esa resistencia, o si vamos a terminar perdiendo este soporte. Y vuelvo y repito las pistas. Las pistas que tenemos es que a la baja en temporalidades superiores, en los años justamente de medio término o justamente el segundo año posterior al halving, siempre ocurre lo mismo. Es decir, esto se llama cripto invierno y en el último cripto invierno se formaron justamente valles rojos sucesivos en el gráfico semanal y le estábamos a punto de, luego de una gran área que podría haberse llamado acumulación, estar visitando una caída de un 50%. Yo que especularía que nos vamos a ir no mucho más lejos de los 20.000 a la baja, a por lo menos como un primer soporte para luego ver qué ocurre. No puedo descartar de todas maneras visitar mínimo
por la parte de abajo, porque en aquella oportunidad estuvimos solamente un pequeño tiempo más ahí y luego las tasas de interés dejaron de subir y el gobierno comenzó a ser bastante generoso y se vino un movimiento alcista donde los mercados subieron y las criptomonedas subieron. Eso sería muy positivo. Eso sería realmente bastante positivo. Pero en esta oportunidad, al tener la Fed con esa lucha contra la inflación y el desempleo en orden, porque lamentablemente no hay desempleo, es increíble cómo los economistas nos expresamos, pero es verdad, el desempleo nos salvaría el mercado el día de hoy. Sería bastante positivo que nuevamente apareciera desempleo como un perfecto indicativo de que las zonas de compra son estas. Pero estando en la situación en donde se encuentra actualmente, tengo que atarme a lo técnico. Si rompe resistencia, alcista. Si rompe soporte, bajista. Y con una preponderancia más a bajista que alcista, ya que la Reserva Federal ya no es mi amiga. Pero bajista ya. Yo creo, yo especulo, que el mercado va a permanecer dentro de esta área de consolidación. Este triangulito que podríamos dibujar con este soporte y las directrices de los máximos superiores. Yo no creo que durante los próximos días, que como les digo son tan fundamentales hasta aproximadamente en estas fechas de mediados de junio, vayamos a tener una ruptura. Tal vez este viernes con el dato de la inflación, sí vayamos a tener las criptomonedas adelantándose a algún tipo de movimiento tendencial. Pero el SP500 está atado por el hecho de que tiene el vencimiento de la cuádruple hora bruja o el vencimiento trimestral de derivados y de opciones. Eso es lo que viene pudiéndose anticipar. El hecho de saber que un movimiento tendencial en el más corto plazo, es decir, para el día lunes, lo único que podría desencadenarlo sería que la evolución de esta actualización de Ethereum saliera mal. Eso podría ser bastante negativo. Y romper este soporte, como todos estamos viendo lo mismo, sería muy negativo. Pero de todas maneras, no se puede descartar, como les digo, que el SP500 continúe con un movimiento alcista durante esta semana por cierre de cortos de estas opciones que les comento y que esa caída se compre y que se devuelva nuevamente el triángulo. Del mismo modo que el dato de la inflación saliera muy por debajo de lo esperado, que yo lo dudo, pero si saliera muy por debajo de lo esperado, romperíamos al alza, pero luego justamente esa posición tampoco tendría mucha cabida porque no se puede apalancar. Es decir, se podrían comprar activos perfectamente, pero no se puede tomar posiciones al alza pensando en que viene un vencimiento la semana que viene. No va a haber mucha entrada de dinero a nivel de futuros, opciones call ni opciones put, no van a venir precisamente por el hecho de que ya tenemos el vencimiento para la semana que viene. Van a ser puras compras en el spot, por lo que el volumen no sería suficiente para pensar que si rompemos al alza, eventualmente no terminamos nuevamente dentro del triángulo y que el mayor desencadenante para una tendencia lo vamos a tener. No sé si me he ido por muchos lados para llegar a un mismo punto, pero todo se resume en que es la semana de arriba lo que realmente va a desencadenar el final de cualquier tipo de pauta de agotamiento que podamos ver en la tendencia anterior que era bajista. De manera que de continuar una tendencia o desencadenar una nueva alcista, lo vamos a conocer justamente para el viernes de la semana de arriba. Ahora bien, ya vamos a enfocarnos justamente luego de haber drenado toda esa información con respecto a noticias y especulaciones de lo que puede terminar ocurriendo esta semana. Vamos a restringirnos al análisis técnico de darnos soportes y resistencia. Fíjense, con respecto a Bitcoin, mientras estemos por debajo de la media de 200 periodos, no podríamos considerar, en este gráfico de 4 horas, no podríamos garantizar realmente que tenemos un movimiento alcista que pueda ir con seguridad por encima de los $31.000. Ya todo esto, pues, de aquí para arriba, es un campo minado y como les digo, hasta los $32.800, esto realmente es una guerra. Pasar hasta por encima de este punto realmente es extremadamente complicado. Mientras que a la baja ya nos quedan muy pocos soportes. Es solamente el área de demanda que se ha conformado en esta zona de consolidación y no podríamos pensar que hay nada para salir corriendo hasta que se rompan los 28.700 a la baja. Eso podría desencadenar cierre de largos por stops y justamente desencadenar un movimiento bajista que no necesariamente sea tendencial, pero sí por lo menos una muy buena pista de ver el grado de agotamiento que encontramos actualmente en el precio de las criptomonedas. Eso viene siendo lo fundamental.
ver que respete por encima los 28.700 y ver cómo terminamos viendo cómo responde el precio cada vez que ataque la media de 200 periodos en los $31.000 que se encuentra actualmente en este gráfico de 4 horas. Veo que la media de 50 periodos y la de 100, que son estas de naranja y amarilla, están bastante cerca. Lo más probable es que estemos dando vueltas alrededor de ella. No especularía que vaya a haber absolutamente ningún tipo de movimiento realmente significativo. Con el precio de Ethereum, quiero que nos volvamos nuevamente aquí a mi lista de índices. El precio de Ethereum la tiene un poco más clara. El triángulo no tiene tanta pinta de romperse tan lejos como el de Bitcoin. Recuerden que las altcoins tienden a anticiparse a los movimientos y podemos ver que simplemente uniendo los mínimos tenemos dos soportes fundamentales. Primero, el de los $1.700. Es vital, vital, que por eso lo puse en un color diferente, que Ethereum no pierda los $1.700, porque a partir de ahí estaríamos condenando a que la minería de Ethereum y que a toda la red de Ethereum tuviera una caída, pero realmente muy significativa. Muy, muy significativa. Lo mismo que ocurre siempre cuando estamos en un mercado bajista, lo primero que la pasan mal son las altcoins. Y Ethereum no cae tanto como el resto, pero Ethereum ya se encuentra en el último soporte para condenar a toda su red a un movimiento realmente muy negativo. O pueden ser estas las mejores oportunidades de compra y yo lo estoy dejando pasar porque no entiendo nada. También es una opción, pero eso no va a poder ser cierto hasta que Ethereum no rompa los 1900 con uno, dos, tres cierres por encima y eso ya puede ser una buena pista de que nos empezamos a recuperar. Sin embargo, si recuperar ese punto no sería para entrar a lo loco porque coincidiría con esta área de resistencia y aún tendría, fíjense lo lejos que está la media de 200 periodos, que está en el 2100. Prácticamente, Ethereum no pareciera que tuviera muy buenas opciones en comparación con Bitcoin por lo lejos que se encuentra de sus medias importantes, sobre todo las de largas temporalidades. No tendría mucho sentido tener una posición, dejar que una posición corriera más hasta por encima de los $2100, porque es en este punto en donde, justamente desde donde se encuentra actualmente hasta los 2100, un campo muy, muy, muy extenso y minado con toda clase de animales horrorosos, no nos van a dejar que el precio consolide por encima. Y si lo hiciera, pues sería muy bueno y a partir de aquí se aprovecha porque ya no tendría resistencias y los movimientos serían bastante verticales. Pero andar intentando ver dónde entro al alza, si mientras va subiendo, no tiene mucho sentido. Ver justamente que este triángulo se rompe al alza, que rompiera los 1900 al alza, puede ser la primera pista. Pero no para entrar a lo loco, sino justamente como pensando que desde los 1900 ya tengo dos medias móviles por debajo y esta directriz que me van a hacer de soporte para una pequeña posición. O donde se encuentra actualmente, vuelvo y repito, para una pequeña posición, considerando que no es fácil que pierda los 1750 ni los 1700 y vendiendo, como les digo, un movimiento a la vez, justamente pensando en que ninguna resistencia va a ser derrotada y que ninguna tendencia va a ser conformada con muchísima fuerza. Para Ethereum específicamente, como le tenemos una noticia para el día lunes, es en donde más probablemente haya más peligro, pero también puede ser en donde se encuentren las mejores oportunidades. De todas maneras, es como cuestión de montarse en el primer movimiento evidente que se tenga. ¿Evidente entrar al alza con tantas resistencias por encima? Pues no. ¿Evidente entrar a la baja con un soporte tan importante como este de los 1700, del 1700? Imposible. Imposible porque hay que verlo. Es en el mensual en donde se encuentra ese soporte. Lo podemos ver claramente. Lo ha tocado en cuatro oportunidades en el año pasado. Y justamente se refiere desde mayo, junio y julio del año pasado. Y justamente esas fueron las mejores, mejores, mejores zonas de compra para luego duplicar su precio. Casi triplicarlo. Entonces, yo pensar, no, vamos a entrar a la baja en Ethereum porque todo se va a cero, porque el panorama macroeconómico está bastante oscuro, yo no la tengo clara. A mí me lo parece, es mi opinión, pero hasta que el precio no me dé una pista realmente clara, y la pista realmente clara es simplemente perder los 1700 que está ahí mismo, pues qué buena idea sería intentar aprovechar una posición a la baja en ese punto, sabiendo lo estrecho que puedo poner un stop loss.
o ponerlo en los 1800, por ejemplo, o en los 2000 por ser un poco generoso. Perdiendo los 1700 o con un stop en los 2000 es casi imposible que lo busque, y de tocarlo ya sería bastante pensar en darse la vuelta más bien. Sería como una falsa ruptura para luego coger la tendencia, pero no tiene mucho sentido pensar que realmente vamos a ir a buscar ni los 2000 ni los 2100 si rompe los 1700. Del mismo modo, alcanzar los 2100 ya sería bastante positivo y sería muy difícil nuevamente volver a ver los 1700. Yo nunca me quedo atrapado en las pequeñas laterales, porque los pequeños laterales es en donde yo siempre digo que los que se anticipan son los que pierden. No tiene mucho sentido intentar aprovechar ese tipo de posiciones cuando se encuentra dentro de los laterales, a menos que sea comprar en el soporte cercanito y vender en la resistencia cercanita. Eso sí tiene más sentido para mí. Ahora, Binance Coin es parte del mundo de las altcoins que la está pasando peor. Peor, 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 porque a diferencia de Ethereum, que Ethereum se encuentra por encima de su gran soporte de los 1700, aquí ya lo pinté de color rojo, porque los $330 era el soporte clave, clave, clave y fundamental que no podía perder jamás Binance Coin. Fíjense, al perderlo se dibuja este hombro, cabeza, hombro que tengo aquí por la parte superior. Este es el hombro izquierdo, esta es la cabeza y este es el hombro derecho. Voy a quitarlo porque se ve un poco feo. Pero lo cierto es que estoy en el tránsito de una corrección muy fulminante para Binance Coin. Es decir, todos nos montamos en la gran capitalización que se formó por la idea de que la Binance Smart Chain iba a hacer lo máximo y que nunca nada que no comprara Binance Coin por la Binance Smart Chain no sabía lo que estaba haciendo. Yo soy ultra bullish con este protocolo. No creo que haya alguien más bullish con Binance que yo. Pero yo estoy viendo aquí un hombro cabeza a hombro que se ha estado conformando desde prácticamente un año. Si se dan cuenta, el hombro izquierdo comienza a conformarse el 26 de julio, cuando comienza el gran bull run de Bitcoin y de las criptomonedas, pues también Binance subió. Pero es que perder el punto en donde desde que perdió aquí los $330, podría incluso pensar que hay un soporte más abajo. Voy a dibujar el último, último soporte que le queda. Pero es que desde donde se encuentra actualmente, este punto, los 210, incluso que ya fue y lo tocó y se limpió todas las órdenes de compra que podían haber, por lo que el próxima caída que llegase hasta ese punto sería muy negativo. Mientras nos encontremos por debajo de los $330, no creo que realmente Binance pueda tener ningún tipo de recuperación al alza. Voy a ponerlo nuevamente en el gráfico de 4 horas. Estamos muy lejos de los 210, claro, estamos prácticamente a un 50% por encima de ese precio. Tendríamos que corregir, me refiero, tendríamos que caer un 50% prácticamente para que llegara hasta ese punto, muy bien, pero pensar que no lo puede hacer es un poco descartable porque recientemente fuimos. Y es cuestión de que perdiera nuevamente este punto en donde se encuentra actualmente de los 290 para pensar que pudiera irlos a visitar. Una caída muy significativa, como les digo, en todas las altcoins que puede ir relacionado con la noticia, ya sea de la minería de las criptomonedas o justamente de la mano con el panorama macroeconómico general. Por cualquier motivo, siempre existe algún motivo y luego es uno el que se entera luego de la caída. Por eso es que el análisis técnico tiene su magia. Simplemente pensar que por encima de los 290 todavía podemos permanecer en la idea de que estaremos dentro del rango. No vamos a decir que somos alcistas, vamos a decir dentro del rango. Y que cualquier movimiento al alza, fíjense, es el mismo triángulo que se dibuja en Ethereum a través de la unión de los mínimos con la directriz bajista. Por la parte de arriba también tengo un campo minado, pero no lo tengo tan lejos como en Ethereum. Es decir, yo solamente requiero una subida hasta los $318 para comenzar a luchar con la media de 200 periodos, y de todas maneras aún queda este punto de los $330 que puede ser que le haga gran resistencia. Pero justamente ya desde el mismo momento en donde esté cerca de la media de 200 periodos, tengo suficientes soportes por la parte de abajo para pensar en intentarlo. ¿Entiendes? Tal vez sea para vender solamente en los $330, y desde ahí comenzar a pensar a dejar correr una parte para ver cómo sigue evolucionando al alza. Mientras que en cambio por la parte de abajo no tengo nada, 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 solamente tengo los 290, y si lo pierde, tengo demasiadas resistencias por la parte de arriba que me sirven perfectas para tomar posición a baja.
No es enamorarse de los proyectos o no es vender lo que se tenga en hold, es saber aprovechar las oportunidades. Y hay más de una, porque supongamos por un momento que no es tan como yo, que estoy 100% en USDT y aburrido, que todos los días abro la cuenta de Binance y tengo lo mismo. Antes sufría por la volatilidad y ahora que ya tengo más de 6 meses sin ningún tipo de volatilidad, más bien me aburro. Uno extraña sufrir definitivamente. Eh, Me refiero, si todavía tuvieras criptomonedas, la otra gran opción que tienes, y ya se lo he comentado en otras oportunidades, es la cuenta de margen de Binance, ya que a través de ahí puedes poner tus criptomonedas en contra de la cotización de Bitcoin. Es decir, uno transfiere los fondos ahí y ahí está la opción de, por ejemplo, poner BNB contra BTC y tú usas tus monedas y haces un trading de futuros con tus monedas y puedes resguardar, porque la intención no es ganar dinero, aunque obviamente que puedes ganar mucho, pero la opción no sería ganar dinero, la opción sería ponerte en resguardo de manera de que si todo el mercado cripto va a caer, pero sabemos que Bitcoin va a caer menos, poner todas tus criptomonedas contra Bitcoin es una excelente opción de al menos prevalecer el valor de tu capital durante todo este cripto invierno. Una opción que se puede evaluar cada uno desde su cuenta de margen y tomando los riesgos que consideren necesarios. Pero si tú ves, o en mi opinión yo lo haría, Binance pierde los $290, tiene un par de velitas por ahí y todo parece oscuro y sombrío, yo no dudaría en intentarlo con un stop en un máximo cercano. Que obviamente, bueno, vamos a intentar hacer, por ejemplo, un ejemplo con Binance Coin BTC. A verlo así acá. Esta está aquí. Fíjense, este es el gráfico que se está conformando en este gráfico de 4 horas. Pues tan sencillo como pensar que si rompiera nuevamente la media de 100 periodos, y vamos a medir cuál es la distancia que tengo de aquí hasta allá, tengo un 5%. Bueno, pensar en exactamente cómo yo puedo abrir una posición en donde a este nivel de pérdida, cuánto estaría perdiendo. Es más, la cuenta me permite verlo todo con la calculadora, no tiene ningún tipo de complicación ver cuánto puedo yo apostar a que no vuelva a recuperar esa media, porque como ya perdió el último soporte, se va a ir a buscar un punto mucho más bajo y en la medida en la que esa posición comience a correr y todo el mundo comienza a sufrir y desesperarse, tú vas a estar tranquilo. Pero eso se llaman posiciones de cobertura, ¿no? Esas coberturas realmente pueden aliviarte y hacerte sentir mucho mejor si no tuviste la certeza de vender a tiempo, siempre puedes usar las cuentas de margen para ese tipo de cosas y pueden ser bastante positivas. Entonces, ya para resumir, podemos ver que la que peor pinta tiene es Ethereum porque se encuentra mucho más cerca de los soportes que incluso la misma BNB. Sin embargo, BNB tiene un trayecto a la baja mucho más amplio, pero muchísimo, muchísimo más amplio que Ethereum o que Bitcoin, por lo que puede que estemos muy cerca de unas zonas de compra inimaginables hace un año, pero que hay que ser bastante veloces de tomar si se dieran los casos. En el caso de Bitcoin no es para irse corriendo en los 20.000, pero obviamente si llegara a verlo en 13.000, tiro la casa por la ventana, así mismo, y no lo pienso dos veces. Porque de todas maneras yo sé que eventualmente voy a recuperar mi inversión en tan corto plazo que ni siquiera me voy a dar cuenta. Pero en los 20.000 yo no me voy a tirar la casa por la ventana. En Ethereum, fíjense, ya tengo el gráfico a donde terminaría de caer. Para yo tirar la casa por la ventana está demasiado lejos, pero yo no lo dudaría ni por un momento y yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que si este punto de esta culminación del hombro cabeza a hombro del gráfico semanal se alcanzara, es decir, que viéramos Ethereum en los $150, todos tiraríamos la casa por la ventana. Fíjense, este es el hombro cabeza a hombro, vamos a detallarlo. Aquí se ve muchísimo, muchísimo mejor que incluso en el mismo PNB. ¿Ven? Desde el mismo comienzo, en enero del 2021, comenzamos que fue una resistencia, se forma el hombro izquierdo, con la crisis de la caída que tuvimos en mayo del año pasado, tocamos nuevamente esa directriz, nos fuimos al alza hasta los máximos históricos, y a partir de este año, en enero, un poco previo a la guerra, pero de todas maneras la guerra no ayudó, comenzamos con la construcción del hombro derecho y ya esa directriz se perdió, nosotros vamos camino a ese punto.
Que lo vaya a cumplir, yo lo dudo. A mí me causa hasta risa pensar que realmente vamos a ir hasta ahí, pero es a lo que me refiero. ¿Con dónde voy a salir a tirar la casa por la ventana para comprar criptomonedas? Pues a Bitcoin en 13.000, pero a Ethereum no lo voy a comprar a menos de que yo lo viera muy cerca de al menos los $200. Es por lo que me está diciendo el análisis técnico. Y lo mismo ocurre con BNB, pero BNB es la peor. BNB se va a un dígito. NB prácticamente hasta el punto 20 17 es a donde se termina de concretar el hombro cabeza a hombro de BNB. Entonces, las oportunidades son para tomarlas, pero ahora yo quiero que te imagines si tienes Bitcoin, digo, si tienes Ethereum y tienes BNB y ese análisis que pudiera darse o no el caso de que se cumpla, pero de darse ese análisis de la ruptura a la baja y tomas tu posición de cobertura sin la intención de nada, y que justamente lograrás tomar beneficios tan cerca del trayecto como puedas, puedes no solamente haber resguardado tu capital, sino haber generado una ganancia increíble, porque sería como haber comprado Ethereum en $200 y venirlo a vender en 1.700. Es exactamente eso lo que significa la posición en corto. Son todas esas las posibilidades que yo quisiera que tuviéramos la oportunidad de aprender juntos. Y por eso es que hago todos estos videos para compartir mis ideas con ustedes. Y ahora bien, y en resumen, todos los soportes están claramente dibujados y tienen que tratar de operar es cuando los pierdan, ya sea a la baja o cuando justamente los recuperemos al alza. Esta zona de lateral nos va a agobiar durante la semana y nos va a aburrir, a menos de que Ethereum nos salga con una cosa sorpresiva el lunes o que el dato de la inflación salga muy loco el día viernes. Si que te haya gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Bueno, compañeros. El día viernes no se me subió el video. Realmente estaba en YouTube y por lo que veo YouTube simplemente no me lo habilitó para hacerlo público y me vengo a dar cuenta fue hoy, hasta hace un momento. Y bueno, realmente voy a seguir con mi mismo récord habitual de seguir haciendo todos mis videos de lunes a viernes y estos fines de semana como siempre para hacer estos videos con unos análisis personales un poco más largos. Bueno, ahora sí, compañeros. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.